Hola chicos, bueno, lo prometido es deuda, vamos a empezar con la divisibilidad, lo vamos a hacer en dos partes porque va a ser muy largo, entonces vamos a comenzar con los números que son divisibles por 2. Como dice aquí, todo número que termina en par o cero es divisible por 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 3, 2, 1, ¿ya? Y le colocamos un par aquí, por ejemplo el 6. Entonces, como este número estaría terminando aquí en un número par, entonces este número, el 3216, tendría que ser divisible por 2, ¿ya? Entonces hagamos la división, separamos una cifra, el 2 en el 3 cabe una vez, 1 por 2, 2, a 3 va 1, bajamos la cifra siguiente que es el 2 en el 12 cabe 6 veces, 6 por 2, 12, a 12, 0, bajamos la cifra siguiente que es el 1, 1, preguntamos si el 2 cabe en el 1, no cabe, 0 al cociente y bajamos la cifra siguiente que es el 6, el 2 en el 16 cabe 8 veces y 8 por 2 son 16, a 16, 0, ¿ya? Entonces, como este número termina, ¿ya? Termina en par, entonces divisible por 2. Si ahora yo tengo, por ejemplo, el 1, 0, 1, 0, ¿ya? Este número termina en 0, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a la indicación de arriba, tendría que ser divisible por 2. Entonces, dividimos el número por 2, separamos en este caso dos cifras. El 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Bajamos la cifra siguiente que es el 1. El 2 en el 1 no cabe, 0 al cociente y bajamos la cifra siguiente que es el 0. El 2 en el 10 cabe 5 veces y 5 por 2, 10, a 10, 0. ¿Ya? Ahí vimos los dos casos, ¿cierto? Cuando un número termina en par y cuando un número termina en 0, que estaría siendo, ¿cierto? Divisible por 2. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cuando un número es divisible por 3. ¿Ah? Aquí dice claramente que si la suma de los dígitos que forman el número da como resultado un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el 1, 1, 1, 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Tomar estos cuatro dígitos que conforman el número, 1 más 1 más 1 más 6. Sumarlos. ¿Ah? Sumamos estos cuatro números y vemos que nos da 1, 2, 3 y 6, 9. ¿Ya? Y como el 9 es un múltiplo de 3, ¿ya? Entonces quiere decir que este número es divisible por 3. Entonces veamos el 1, 1, 1, 6 y hagamos la división por 3. Dije 6, parece por ahí entre medio, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Si la suma da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Separamos dos cifras. El 3 en el 11 cabe 3 veces. 3 por 3 son 9. A 11 van 2. Bajamos la cifra siguiente que es el 1. El 3 en el 21 cabe 7 veces. 7 por 3, 21. A 21, 0. Bajamos la cifra siguiente que es el 6. El 3 en el 6 cabe 2 veces. 2 por 3, 6. A 6, 0. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver otro número, ¿ya? El 5, 4, ¿ya? El 5, 4 son 9, y coloquémosle aquí un 3, ¿cierto? ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta aquí que 5 más 4 y más 3 me da 12, y 12 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 543 es un número que es divisible por 3. ¿Va? Les dejo la tareita ahí para que ustedes hagan esa división. Tendría que darles un resto 0, ¿ah? Para verificar que es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la divisibilidad por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Dice que si los últimos dos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4, entonces el número es divisible por 4. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el
ese número, ¿ya? Tengo aquí que estos dos últimos dígitos, ¿ya? Los dos últimos forman el número 16 y yo sé que el 16 es un múltiplo de 4. Entonces, quiere decir que este número es divisible por 4. Entonces veamos 10, 16, ¿ah? 1016 dividido por 4. Separamos dos cifras, el 4 en el 10 cabe dos veces, 2 por 4 son 8, a 10 van 2, bajamos la cifra siguiente que es el 1, el 4 en el 20 cabe 5 veces, 5 por 4 20, a 21 1, bajamos ahora el 16, o sea el 6, tenemos 16, el 4 en el 16 cabe 4 veces y 4 por 4 son 16, a 16 0. Perfecto, ¿cierto? Y lo otro que dice acá es que si los dos últimos dígitos también son ceros. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 3100, ¿ya? Aquí tenemos que los dos últimos números, ¿cierto? Los dos últimos dígitos son ceros, ¿ah? Los dos últimos dígitos son ceros. Entonces quiere decir que este número es divisible por 4. Veamos, 3100 dividido por 4 igual. Separamos dos cifras porque el 4 no cabe en el 3. Entonces el 4 en el 31 cabe 7 veces. 7 por 4 son 28. A 31 van 3. Bajamos la cifra siguiente que es el 0. El 4 en el 30 cabe 7 veces. 7 por 4, 28. A 30 van 2. Bajamos la cifra siguiente que es el 0. El 4 en el 20 cabe 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos últimos que forman un múltiplo de 4 y los dos últimos que son ceros. En ambos casos el número es divisible por 4. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuándo un número es divisible por 5. Este es bastante simple porque si el número termina en 0 o termina en 5, entonces es divisible por 5. Entonces veamos si yo tengo el 2, 1, 5, ¿ya? Este número termina en 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si termina en 5, entonces es divisible por 5. Veamos, 215 dividido por 5, igual. Separamos dos cifras, el 5 en el 21 cabe 4 veces, 4 por 5, 20, a 21 va 1, bajamos ahora el 5 en el 15 3 veces, 3 por 5, 15, 15, 0, ¿ya? Y si ahora tenemos el 2, 1, 5, pero que ahora termina en 0, ¿cierto? Está terminando en 0. Por terminar en 0 también es divisible por 5. Entonces 2, 1, 5, 0 dividido por 5, ¿ya? Separamos las mismas cifras. El 5 en el 20 cabe 4 veces. 4 por 5, 20. A 21 va 1. Bajamos el 5, ¿ya? El 5 en el 15 cabe 3 veces. 3 por 5, 15. 15, 0. Bajamos la cifra siguiente que es el 0. El 5 en el 0 no cabe, 0 al cubo siempre. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, por qué estos números son divisibles entonces por 5. Porque terminan en 5 o porque terminan en 0. ¿Ya? Y vamos ahora a la divisibilidad por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? ¿Ah? Entonces, si el número es divisible por 2 y además también por 3 simultáneamente, entonces es divisible por 6. Entonces veamos, nosotros acá tenemos, vamos a tener el 1, 1, ¿ya? 6. Un número que parece que usamos anteriormente. Aquí tenemos que el 1 más 1 más 1 más 1 y más 6, ¿cierto? Me da como resultado 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible por 3. Y además, este número termina en 6, que es un par. ¿Mm? Y por ser par, entonces es divisible por 2. Como la suma me dio un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Y como termina en un número par, es divisible por 2. Y si es divisible por 2 y por 3, entonces es divisible por 6. Verifiquemos eso. 1, 1, 1, 6 dividido por 6.
igual. Separamos dos cifras, el 6 en el 11 cabe una vez, 1 por 6, 6, a 11 van 5, bajamos la cifra siguiente que es el 1, el 6 en el 51 cabe 8 veces, 6 por 8, 48, a 51 van 3, bajamos la cifra siguiente que es el 6, ¿ya? El 6 en el 36 cabe 6 veces, 6 por 6, 36, a 36, 0. Perfecto, ¿ya? Y si ahora tenemos el 5, 4, 3, tenemos aquí, tenemos 5, 9, 12, 12, 12, 12, 13, 14, ¿cierto? 14 y 4 son 18. ¿Ah? La suma de estos que están aquí, 9, 12, 13, 14 y este son 18. La suma me da 18 y el 18 es un múltiplo, ¿ya? Un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Además está terminando en 4, ¿cierto? Que es un par, por lo tanto es divisible por 2, ¿ya? Entonces, si es por 2 y por 3, este número, el 5, 4, 3, 1, 1, 4, será divisible por 6, ¿ya? Pero esa división por 6 la van a hacer ustedes para no alargar el video y que me quede lo suficientemente corto para poderlo mandar a YouTube y que ustedes lo puedan revisar. Vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a ver el resto de los números que nos faltan, ¿ya? Que estén bien, chicos.